Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video. Ahora vamos a analizar un poco la guía de la semana 2, guía para primer año de bachillerato, en la materia de lenguaje y literatura. Unidad número 2, recordemos que era literatura de la época clásica griega. Los contenidos que vamos a analizar son la recepción de obras literarias como la Ilíada de Homero, aplicación de una guía de análisis literario, recurso léxico semántico llamado epíteto, y de todo esto se espera que usted dé solución a la guía de análisis presentada. En la actividad 1 se nos pide lee el siguiente fragmento. El fragmento es referido a la literatura griega y nos habla un poco acerca de las epopeyas. Se nos dice respecto a este tema que las producciones griegas literarias fueron de gran influencia y que entre las creaciones más antiguas se encuentran los poemas épicos transmitidos de una persona a otra de forma oral. Los transmitían específicamente unos personajes que se denominaban o se llamaban aedos o raxodas. Estas personas iban de un lugar a otro, como ya lo mencionábamos en el video anterior, cantando las historias. Así literalmente, ellos iban de plaza en plaza y a cada plaza que llegaban cantaban las historias. Con el paso del tiempo, este tipo de literatura se perdió dado que era transmitida solamente de forma oral. Y pese a que mucha de esta literatura se perdió, sobrevivieron dos grandes historias llamadas la Ilíada y la Odisea. Estas dos grandes obras literarias, la Ilíada y la Odisea, se basan en el periodo heroico de Grecia que transcurrió ahí por los siglos XIII y XII a.C., un periodo de luchas entre pueblos por la ciudad de Troya. Gracias a todos estos acontecimientos, estas historias fueron conservadas en la memoria de las personas, dado que habían sido escuchadas y transmitidas de forma oral. En la Ilíada se relata el último año de guerra entre griegos y troyanos, guerra que se origina por una mujer llamada Helena. Parece que ya lo mencionábamos en el video anterior. Helena se casa con el rey Agamenón, pero es raptada por París, un hombre muy hermoso, al cual Afrodita ayuda a conseguir a Helena porque él está enamorado de Helena. París rapta a Helena y eso desata la guerra. Agamenón se siente ofendido y comienzan la batalla por este hecho. Los dos bandos piden apoyo de reyes y pueblos que simpatizan por su causa y algunos otros héroes. Entre los héroes que resaltan dentro de la Ilíada está el gran Aquiles. Aquiles es un semidios cuyo valor era exorbitante, quien era de alguna manera el que sacaba adelante en las batallas a los griegos y tenía solamente un punto débil. Este punto débil era su talón, dado que su madre, al bañarlo en las aguas divinas que le dieron su invulnerabilidad, tuvo que tomarlo por el talón, que esa parte de su cuerpo no fue cubierta por esas aguas y es lo único que en él era vulnerable y es por lo que muere posteriormente, pero esa es otra historia. Era un hombre muy bello, de un gran valor, como ya se decía, con una gran elocuencia y muy fuerte. Seguidamente se nos dice en el texto que todas estas creencias, todas estas historias fueron recopiladas formando parte de estas grandes obras que son la Ilíada y la Odisea, que se atribuyen a Homero, aunque no se tiene seguridad de que él haya sido quien las escribió. Se dice que fue Homero y que este poeta se encargó de reflejar en estas grandes obras muchos aspectos culturales y mitológicos de la antigua Grecia, como es el caso del politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, específicamente los 12 dioses del Olimpo, y otros seres míticos, por ejemplo, las sirenas, los monstruos como Escila, el cíclope gigante, entre otros. Por aquí en el ladrillo tenemos un poco de información acerca de Homero y se nos dice que es un poeta griego proveniente de la costa griega de Asia Menor. Fue el primer poeta europeo que ofreció las particularidades de toda una época a través de dos grandes epopeyas, como ya mencionábamos, que son la Ilíada y la Odisea. Y ya decíamos que se le atribuyen a él, pero no hay una seguridad fiel, no hay una prueba de que él haya sido quien las escribió. Luego se nos habla un poco de la Ilíada y un dato curioso de Homero es que se dice que era ciego y como otros aedos, él también fue un aedo que cantaba sus historias de plaza en plaza y las transmitía de una persona a otra de forma oral. Seguimos con la actividad 2. En la actividad 2
se le pide que elabore un mapa conceptual de la información que se presentó en la actividad anterior. Ya le da un modelo de cómo debe realizar dicho mapa. Va a empezar con la épica clásica, la cual toca 3 temas importantes que son los poemas épicos, de los cuales le habla el texto que acabamos de analizar, la Ilíada, que es una obra de Homero, ya sabemos, y la transmisión de los relatos. Dentro de los poemas épicos podemos encontrar 2 grandes obras como la Ilíada y la Odisea. Poemas épicos que nos hablan de batallas, de hazañas de dioses, de héroes y reflejan una época muy importante en la antigua Grecia. La Ilíada, como ya sabemos, habla del último año de guerra entre griegos y troyanos que se desarrolló o surgió, mejor dicho, se originó por el amor de una mujer llamada Helena. Sabemos que la transmisión de los relatos en la época clásica griega se daba de forma oral y esto ocasionó que muchos de esas historias, de esas obras, se perdieran. Continuamos con la actividad 3, en la cual se le pide que lea cuidadosamente el siguiente segmento de la Ilíada de Homero y también se le hace énfasis en que lea los ladrillos o los cuadritos de la par, ya que presentan información que le servirá para realizar lo que se le solicita en la guía. Vamos a empezar por los cuadros y el primer cuadro nos dice, ¿sabías qué? Epíteto es una palabra, frase u oración de carácter adjetiva, es decir, que atribuye una característica al sustantivo. Para aclarar un poco más, esta se utiliza en el lenguaje para escribir o exaltar cualidades, como ya decíamos, de un personaje, con la intención de mostrar sus rasgos principales. Nos da un ejemplo. Apolo, el que hiere de lejos. Nos está hablando del dios Apolo y se dice que hiere de lejos porque con sus flechas mata, ¿verdad? Entonces, se está mencionando el sustantivo, que en este caso es Apolo, y se está mencionando también una característica propia de él, algo que lo distingue, que lo hace él mismo. Entonces, esta característica que mencionamos acerca de Apolo es la aplicación del epíteto. El epíteto es mencionar una característica inherente, esto significa inseparable, que es propia, que le distingue al sustantivo. Vamos a ver el otro ladrillo. En el otro ladrillo o cuadrito, si lo quiere ver, si lo entiende mejor así, se nos habla un poco de Febo Apolo. Febo Apolo es uno de los dioses del Olimpo, específicamente el dios del sol. Es el hijo de Zeus y Leto, hermano mellizo también de Artemisa, y en la Ilíada es quien destruye a los aqueos con flechas envenenadas. Este dato es muy importante porque el texto que vamos a analizar a continuación nos habla precisamente de este hecho, de cuando Apolo enfurece contra los aqueos y comienza a matarlos con sus flechas envenenadas. Vamos entonces, ahora sí, al análisis del texto. Bueno, vamos a analizar el texto. Es específicamente el primer canto de la Ilíada. Recordemos que la Ilíada se divide no en capítulos, sino en cantos. Este canto, que es el número 1, se llama Peste Cólera. En el primer párrafo se da una exaltación a una diosa como es habitual en todas las obras de épica clásica griega, se exalta ya sea a una musa o a una diosa. En este párrafo se nos relata cómo Aquiles ha causado males a los aqueos y cómo ha ocasionado la muerte de muchos de ellos. Y se dice que todo esto complacía al gran dios Zeus, pero de repente todo cambia y se preguntan por qué, que quién fue el dios que hizo que todos entraran en contienda y que las cosas fueran cada vez peor. Y se menciona al hijo de Leto y Zeus, que ya se nos mostraba en uno de los cuadros informativos, que es nada menos y nada más que Apolo o Febo Apolo. Se dice que Apolo está dejando caer su ira sobre el ejército aqueo y les está causando una maligna peste, dado que está enfurecido porque ellos ultrajaron a uno de sus sacerdotes, específicamente al sacerdote Crises. Este sacerdote llegó ante las naves aqueas muy confiado de que el dios Apolo le acompañaba, que el dios Apolo iba a intervenir
en la petición que él llevaba para los aqueos. Pero sucede que él llegó, hizo su petición, él solicitaba vehementemente que le fuera devuelta a su hija. Él recitó todo un discurso respecto a que llevaba un gran rescate y que necesitaba que le devolviera a su hija en nombre del gran Apolo. Al decir todo esto, todos los aqueos estuvieron de acuerdo en que sí le fuera devuelta la hija al sacerdote, pero sucede que Agamenón no estaba de acuerdo y le dijo al sacerdote que no le iba a devolver a su hija, que su hija iba a hacerse vieja en su palacio y que se iba a hacer vieja sirviéndole. También lo amenazó respecto a que si no se iba, pues le iba a pasar cualquier cosa. Esto hizo que el sacerdote se sintiera humillado y se fuera muy triste. Se fue triste y comenzó a pedir a Apolo que interviniera en esta situación, que le ayudara. Apolo se sintió indignado por la forma de actuar de Agamenón y también respondió al ruego de su sacerdote y de inmediato comenzó a atacar al ejército aqueo. Comenzó a atacarlos con sus flechas envenenadas y se dice que morían a centenares y que este ataque duró 9 días. 9 días en los que muchos aqueos muriesen, lo cual hizo que Aquiles tomara cartas en el asunto y reuniera al pueblo en las plazas y tratara de buscar una solución. Y así consultan a uno de los sacerdotes, llamado Calcante Testórida, quien les comenta lo que está sucediendo realmente. Al principio este sacerdote se resiste un poco a hablar porque siente que va a ofender a Agamenón. Él comenta que se siente un poco cohibido porque va a ofender a alguien, pero que si le dan permiso va a hablar. Es así que les dice que es Apolo quien los está atacando y no es por otra cosa más que por la ofensa que Agamenón le hizo al sacerdote de Apolo llamado Crises, quien llegó a solicitar la libertad de su hija y no le fue concedida, pero Apolo lo que quiere es que liberen a Crisa y que no pidan absolutamente nada a cambio. Todo esto lo dice el sacerdote Testórida después de que Aquiles le manifiesta de que puede hablar y que no importa quién se sienta ofendido. Después de decir esto, el sacerdote mencionar que la furia de Apolo es por la ofensa que se le causó a su sacerdote y porque todavía tienen presa a Crisa. El sacerdote le dice que la furia de Apolo se aplacará solo cuando Crisa sea devuelta sin cobrar ningún tipo de premio ni rescate. Y hasta ahí llega este canto. Luego tenemos la actividad de cierre, actividad número 4, la cual nos pide que a partir del fragmento leído reflexionemos sobre las siguientes preguntas y que respondamos en el cuaderno de trabajo. Les voy a ayudar con algunas y ustedes van a hacer las demás. Por ejemplo, la número 1 dice, ¿qué se dice sobre la cólera de Aquiles? Sobre la cólera de Aquiles se dice que ha causado innumerables muertes entre el ejército aqueo y que ha entregado muchas almas a el dios Hades, que es la gran fortaleza de este ejército y que con todo esto complace al gran dios Zeus. La número 2, que suplica Crises. Recordemos que Crises es el sacerdote que llega ante los aqueos a solicitar que liberen a su hija Crisa, quien fue tomada como rehén luego de una batalla y quien está en ese momento siendo sirvienta o siendo esclava de Agamenón, quien se resiste a entregarla. De la pregunta 3 en adelante, usted va a responder fundamentándose en el texto planteado y apoyándose también en los cuadros de información que aparecen a la izquierda. Pero les voy a explicar un poquito qué les pide cada pregunta. En la número 3, ¿cuál es la actitud del atrida Agamenón ante la solicitud del sacerdote Crises? ¿Qué va a mencionar usted acá? ¿Cómo reaccionó Agamenón? Ya lo analizábamos. ¿Cómo reaccionó Agamenón cuando Crises le pidió que liberara a su hija Crisa? Luego en la número 4 le dicen que hizo Apolo ante la súplica de Crises. Si usted recuerda lo que estábamos analizando, Crises era el sacerdote que había llegado a solicitar la libertad de su hija y
Cuando no le fue dada, ¿qué hizo él? Invocó a su Dios. ¿Y cómo reaccionó su Dios ante la súplica de él? Eso es lo que usted va a responder en esta pregunta. La número 5. ¿Cuáles son las características del Atrida Agamenón? Usted va a ir al texto, va a verificar qué se dice respecto a Agamenón y va a responder así la pregunta número 5. En la pregunta número 6, ¿cuál es el tema principal del fragmento leído de que habla el canto principalmente? Nos habla de cómo se desata la furia de Apolo contra los aqueos debido a que estos han ofendido a uno de sus sacerdotes. Luego en la número 7, escribe al menos 3 epítetos encontrados en el fragmento. Ya mencionábamos que un epíteto es un recurso literario que se usa o se aplica cuando usted menciona una característica propia de un sustantivo. Esta característica debe ser algo que define a ese sustantivo, algo que es propio de él, algo que es inherente, algo que le identifica. Como por ejemplo, vamos a verificar uno de los epítetos del canto. Tenemos por acá, se menciona aqueos de hermosas grebas. Se está mencionando a los aqueos y se está diciendo que ellos tenían unas hermosas grebas. Ese es un ejemplo de epíteto. Y tenemos también el que ya se mencionaba en el cuadro informativo, que es respecto a Apolo. Apolo, el que hiere de lejos, que también está presente aquí en el texto. Ya con esa idea, usted puede buscar al menos 2 epítetos más. Toma este que ya le he dado, puede tomar este también y busca 2 más. Es decir que en total usted va a escribir 4 epítetos, 2 con los que le he ayudado y va a buscar 2 más. En lugar de los 3 que se le piden, va a escribir 4 epítetos. Esto en la pregunta número 7. Luego tenemos la pregunta número 8, la cual le dice, ¿por qué crees que es importante recopilar los relatos de la tradición oral? ¿A qué se refiere esto? Recordemos que cuando iniciamos la guía, cuando analizábamos el primer texto que se nos presentaba, decíamos que las obras, la Ilíada y la Odisea, habían sido transmitidas de una persona a otra de forma oral, es decir, que habían sido contadas nada más y no escritas. ¿En qué nos ayudaría entonces recopilar todos esos relatos que solo son transmitidos por nuestra voz y que no son escritos? ¿En qué nos ayuda a recopilarlos y luego salvarlos de alguna forma escribiéndolos o con algún otro tipo de técnica? Pues nos ayuda en que dejamos un registro de esos relatos, de que al estar escritos o preservados de alguna otra forma, pueden perdurar más y más personas lo van a conocer, lo que va a traer como resultado que no se pierdan y que perduren en el tiempo. Luego se le pide en la pregunta 9 que elabore un resumen con las acciones encontradas en el fragmento leído. ¿Qué va a hacer ahí? Va a elaborar un resumen del canto, así simplemente. Para la siguiente actividad, que es la última, es una autoevaluación. Usted va a hacer el cuadrito en su cuaderno a mano y va a colocar por acá los criterios y de este lado va a colocar si lo ha logrado o está en proceso de lograrlo. En la primera parte se le pide responder a si analizó y comprendió el texto leído. Si usted considera que analizó el texto leído, va a marcar acá, y si considera que no, marcaría acá, ¿verdad? Pero si considera que no, significa que lo va a leer nuevamente. Luego se plantea, respondo adecuadamente a las preguntas de análisis. Si logró responder adecuadamente a las preguntas de análisis, va a colocar acá, logrado, y si no, va a colocar en proceso. Luego se le dice, identificó que es un epíteto y lo ejemplificó. Si lo logró, va a colocar logrado y si no, en proceso. Y finalmente, si elaboró el resumen exponiendo claramente lo leído, si logró, marca acá, si no, en proceso. Eso es todo lo que hay que hacer en esta guía, está bien cortita. Espero el video les sirva para guiarse y saben que cualquier consulta pueden realizarla en el momento que ustedes necesiten.